eres dador, tu nombre grande es. Redentor, libertador, eres rey, conquistador, oh Cristo, tu nombre grande es. Resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre tenemos libertad. Te llamo Cristo. Nadie es más grande, nadie es más fuerte que tú. Te amo Cristo. Te llamo Cristo.
Les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos miran por las redes sociales. La lectura de este día la tenemos en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 6. Mas él les dijo: ¿a quién buscáis? ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Voy a dar inicio con una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Padre amado, gracias por este hermoso día donde podemos recordar, Señor, que tú vives, que vives en nosotros, Señor, que hoy dispones nuestros corazones, Padre bendito, para buscar de ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a permanecer pegados a ti, a la vid verdadera. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a no temer, a estar siempre pensando en ti, buscando tu presencia. Pedimos al pueblo de Dios que confíe plenamente en el Señor Jesucristo y en su plan hermoso de salvación. Él nos ha redimido del pecado. Él murió, Él resucitó conforme a la Escritura. Damos gloria, damos honra al Dios del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Con su gracia nos alcanzó, con su fuerza nos liberó. Fue su corazón que nos aceptó y hoy nos mira con ojos de amor. Sacrificio perfecto, el Cordero que todo entregó, en la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos dio salvación. Con su gracia nos alcanzó, con su fuerza nos liberó. Fue su corazón que nos aceptó y hoy nos mira con ojos de amor. Sacrificio perfecto, el Cordero que todo entregó, en la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos dio salvación. El poder de tu sangre a la muerte venció. El poder de tu sangre, el poder de tu sangre las cadenas rompió. El poder de tu sangre
vida eterna nos regaló. El poder de tu sangre, a la muerte venció. Al poder de tu sangre nos dio vida y nos redimió. El poder de tu sangre y a las cadenas rompió. El poder de tu sangre nos dio vida y nos redimió. Perfecto, el cordero que todo entregó en la cruz bajo el precio, nos dio vida y nos dio salvación. Sacrificio perfecto, el cordero que todo entregó en la cruz bajo el precio, nos dio vida y nos dio salvación. Sacrificio perfecto, el cordero que todo entregó en la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos dio salvación. Aleluya, glorioso cordero inmolado que nos dio salvación y promesa de perdón. Le damos gracias a Dios por este día tan maravilloso. Él todavía está sentado en su trono. Él todavía reina, aleluya, porque Él ha resucitado. Antes de iniciar en el mensaje glorioso de la palabra de Dios, acompáñame a hacer una oración pidiendo la guianza de nuestro Padre. Padre maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, que es viva y que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, pueda llegar a cada corazón y caer en una buena tierra, Padre. En una tierra, Padre amado, que dé un fruto para la gloria de tu nombre. Padre, amén, sabiduría y guianza, Padre, y gracia en la exposición de tu palabra. Mientras tu Espíritu Santo, Padre, viene y se mueve entre el medio, Padre, de aquellos que oyen tu palabra, Padre, y la guardan. Aquellos que son hacedores, Padre, bendíceles, toca sus corazones y haz milagros y obras poderosas para que tu nombre sea glorificado. Porque tu palabra no volverá a ti vacía, sino va a hacer todo lo que tú le has mandado a hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga. Estamos hoy en el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, basado en el libro de Juan, capítulo 11, verso 25 y 26. La palabra de Dios nos dice, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Él no dijo yo tengo la resurrección, yo puedo resucitar. Él habló en primera persona y él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí. ¿Por qué dice vive y cree en mí? Porque mientras tengas vida vas a tener oportunidad de creer. Una vez que tú falleces, ya queda sellado tu destino. Por eso dice: el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego dice: ¿crees esto? Primeramente, ¿cuál es la definición de resurrección? Porque oímos resurrección. Resurrección significa levantar de entre los muertos. Es tan importante el evento de la resurrección, igualmente que la crucifixión, porque están conectados. Pero sabes que el evento de la resurrección era tan importante que está escrita en todos los 4 evangelios: el evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y la palabra de Dios también nos muestra qué importante era este evento,
que sabes que es la doctrina base del cristianismo y es lo que la diferencia de todas las demás religiones. Es el único fundador que él proclama que él resucitó, y tenemos la evidencia de eso. El cristianismo es la única religión en la que puede reclamar o declarar que su fundador ha resucitado. Pero tenemos que entender que si no hay muerte no hay resurrección, porque hay gente que dice, ¿qué es más importante, la muerte de Cristo o la resurrección de Cristo? Las dos. La escritura nos muestra que hay una conexión entre su muerte y su resurrección. ¿De qué manera? Dice en el libro de Marcos 8:31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado de los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas. Y luego dice, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Habla muerto y resucitar. ¿Qué significa? Que sin muerte no hay resurrección. Dios no resucita a vivos. Pero el plan divino de Dios incluía a las dos, ambas. Por eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 22 al 24, dice, varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Dice, como ustedes ven ahora, como ustedes mismos saben, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que miramos, verdad? Dice que este fue entregado por el determinado consejo, dice, y anticipado conocimiento de Dios. O sea que el consejo anticipado de Dios, dice, y prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellas. Aquí nos enseña la palabra de Dios la conexión que hay entre la muerte y la resurrección. Sin la muerte no hay resurrección. Entonces es importante la muerte y la resurrección, porque si Cristo solamente hubiera muerto, pues hubiera sido, como dice, hubiera quedado como un mártir, hubiera sido considerado un mártir solamente. Pero ¿qué nos enseña la escritura? ¿Verdad? Que Jesucristo, la resurrección fue necesaria para completar la obra de redención, porque si no, si solamente hubiera muerto y no hubiera resucitado, sería considerado un mártir. La palabra de Dios también nos muestra que Jesucristo resucitó, porque esto demuestra la resurrección de Jesús. 3 cosas muy importantes. Número 1, que Jesucristo es Dios. Número 2, que Él puede salvar. Él quiere y puede salvar. Y número 3, que Él venció al diablo y a la muerte. Es muy importante 3 cosas. Y la primera es, tenemos que entender de qué se trata la resurrección. ¿Sabes que hay 2 tipos de resurrección? En el libro de Daniel capítulo 2, el verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿A qué se refiere? A muertos, gente que están muertos. Dice, van a ser despertados. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué nos dice esto? También que hay 2 resurrecciones. Una va a ser resurrección de vida y otra resurrección de condenación. Mateo 25:46 habla de que esa resurrección de condenación, él se refiere o la menciona como el juicio o el castigo eterno. Dice Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces la palabra de Dios nos muestra en San Juan capítulo 5, el verso 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué significa? Todos los que han muerto van a oír su voz. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa es la resurrección de vida de la que está hablando. Más los que hicieron lo malo, dice, a resurrección de condenación. ¿Que habla de qué? Del juicio eterno. Tú te puedes preguntar, ¿será que todo ser humano va a resucitar? La respuesta es no. No todo el mundo va a resucitar. Vamos a aclararlo. En el libro de Daniel dice, muchos de los que duermen, o sea, las personas que hayan fallecido, dice, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está hablando de quiénes, de los que duermen. Pero también la escritura nos muestra posteriormente que necesitamos ¿qué? Dice que aquellos que no va a haber unos que no van a morir, dice, para confusión y muerte eterna. Pero Juan capítulo 5, el verso 28 dice, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros. La escritura dice todos los que están en los sepulcros, pero ¿sabes que cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda ocasión, no toda la gente van a estar en los sepulcros? Y Dios no resucita a los vivos. Entonces, ¿qué nos muestra esto?
que el orden de la resurrección de vida es primeramente nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, el orden de la resurrección era que Cristo tenía que ser el primero. Posteriormente dice, luego los que son de Cristo en su venida. Y él especifica los que son de Cristo. Ahora, que si Cristo es las primicias de la resurrección, el segundo orden de la resurrección son aquellos que van a irse en el arrebatamiento. Es cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser levantada. Por eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16 al 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. No que vamos a pasar la resurrección. La palabra de Dios dice en el primer libro de Corintios que vamos a pasar una transformación. Entonces dice la palabra, primero Cristo y luego los muertos que están en Cristo. ¿Te fijas? Porque va a haber mucha gente que van a fallecer sin Cristo. Esos van a fallecer pero sin Cristo. Entonces él está hablando de los muertos en Cristo. Y luego dice, nosotros los que vivimos, dice 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Significa que no toda la gente van a morir. Ahí va a haber gente que cuando nuestro Señor Jesús venga por su iglesia van a estar vivos en ese momento. Pero sí dice la Escritura que todos seremos transformados. Todos absolutamente. Entonces, ahora ya que vimos la resurrección de vida, vamos a mirar la resurrección de condenación. ¿Cuándo va a suceder? Porque también tiene su tiempo la resurrección de condenación. Y no va a ser al mismo tiempo. Primeramente dice la palabra, Cristo resucitó, número 1. Número 2, Él viene en el arrebatamiento por su iglesia. Ese va a ser el tiempo de la resurrección de aquellos que hayan muerto en Cristo. Pero los que no murieron en Cristo con la fe, confesando a Jesús como su Señor y su Salvador, después va a venir otra resurrección. ¿Cuándo va a ocurrir esa? La palabra de Dios nos muestra varios eventos escatológicos. Nos muestra que después del arrebatamiento van a venir las bodas del Cordero, va a venir el tribunal de Cristo, la gran tribulación, y luego va a venir la guerra del Armagedón. Y después de eso va a venir ¿qué? Después viene el milenio, el juicio de las naciones, y luego el diablo dice que es lanzado al lago de fuego. Y posteriormente, después de que el diablo sea atado y lanzado al lago de fuego, va a venir el juicio del gran trono blanco. ¿A qué se refiere este gran juicio? Este juicio no es para vida eterna. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, en el verso 11 y 12 dice, y vi un gran trono blanco, al cual estaba sentado en él, y delante de él huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie ante Dios significa listos para oír el veredicto de la sentencia de dónde iban a pasar la eternidad. Dice, y los libros fueron abiertos. Habla plural, libros. Esos libros hablan de los hechos que han hecho todas las personas. Pero dice también, y había otro libro abierto, el cual es el libro de la vida. En el libro de la vida es donde está escrito los nombres. Y luego dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que en esos libros plurales está escrito todo, absolutamente todo. Y luego dice la Escritura en el verso 15 de Apocalipsis, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado, dice, al lago de fuego. ¿Qué nos muestra eso? Que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo anunció también en primera persona, que Él iba a resucitar. Todo. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú vas a tener oportunidad hoy de que tu nombre sea escrito y tú tengas una acta de nacimiento de que tú has nacido de nuevo. Eso solamente puede ser con un acto de fe. Pero nuestro Señor Jesús también Él mismo anunció en primera persona que Él iba a resucitar. Entonces esto no era una cosa extraña para Él. Él lo anunció en diferentes ocasiones. De hecho fue múltiples ocasiones para que los discípulos estuvieran preparados. Pero aún así a ellos les fue muy difícil vivir la experiencia de la crucifixión, pero posteriormente se gozaron en la resurrección. Por eso dice Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea muerto, y que sea muerto y resucite al tercer día. La resurrección de nuestro Señor Jesús tuvo múltiples testigos.
No Él resucitó nada más porque no te lo estamos diciendo porque lo creemos, sino hubo testigos oculares, testigos físicos, personas que en ese momento vivieron ese evento. Y los testigos de la resurrección son múltiples. Todos los 4 evangelios vienen dando testimonio de las múltiples ocasiones en las que el Señor Jesús se aparece. Primeramente, a unas mujeres ahí en la tumba. Ellas, ¿por qué se les apareció a las mujeres? Porque estas mujeres, cuando inició más bien el día del domingo, dice que cuando apenas estaba rayando el alba, corrieron estas mujeres a la tumba para querer ir a buscarlo. Y eso que la tumba estaba sellada con una piedra. Pero cuando ellas llegaron, hallaron la piedra removida. ¿Y qué es lo que sucedió? Ellas fueron testigos de la resurrección. Y de hecho, en las órdenes que ellas se les fue dado es: vayan y anúncienlo, anúncienlo. Y eso es una cosa muy importante, hay que anunciarlo como testigos. Las mujeres fueron testigos, las mujeres que estaban ahí ese domingo en la mañana en la tumba. A Pedro se le apareció también. A los caminantes de Maús, que no se dieron cuenta hasta que habían partido el pan, y lo dice que cuando voltearon ya no estaba Jesús en medio de ellos. Eso lo puede ver en Lucas 24. También a los discípulos en múltiples ocasiones, y a grupos de más de 500 personas. Ahora la pregunta es: ¿por qué a los discípulos se les apareció más que a nadie más? Porque la palabra de Dios nos muestra que ellos iban a ser los testigos oficiales. Los testigos oficiales, y para que ellos tuvieran el apostolado de parte de nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían que ser testigos primarios acerca de la resurrección de Jesús. Por eso es que ellos fueron capaces de dar su vida por lo que ellos creían. También se le apareció posteriormente a Jacobo, que fue el líder que dirigió la iglesia después del Pentecostés, después de Hechos capítulo 2, ahí en Israel, ahí en Jerusalén. Y luego también a Tomás. En el famoso pasaje de Juan capítulo 20, el verso 27, fue cuando se les aparece a los discípulos y Tomás no estaba ahí, y después se aparece Tomás y los discípulos dicen: hemos visto al maestro resucitó. Y él dijo: no, yo hasta que lo mire, yo hasta que ponga mi dedo ahí en la llaga, yo creeré. ¿Y qué es lo que sucede? Se le aparece el Señor Jesús y le dice: Tomás, mete aquí el dedo. Y dice que él metió el dedo en la llaga, y él lo declaró, le dijo: tú eres el Señor, tú eres Dios. Entonces, ¿qué pasó? Tomás, no porque era incrédulo, aparte de eso, sino porque era llamado al apostolado. Él tenía que estar seguro de lo que él creía. Y la resurrección es la doctrina fundamental del cristianismo. Posteriormente dice en Lucas 24:39, nuestro Señor Jesús, él dijo estas palabras. Él dice: mirar mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Dice: palpar, tóquenme. Dice: y vean, porque dice: un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes miran que yo lo tengo ahora, dice, como ustedes lo pueden ver. Pero también en Hechos capítulo 10, el verso 41, el apóstol Pablo, en uno de sus discursos, él dijo: nosotros, dice, comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y él habla: bebimos y comimos. Está hablando de que no nada más era yo, ahí estábamos todos, y nosotros comimos juntamente con él. ¿Cuál es ¿por qué es importante la resurrección? ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Primeramente, la primera razón es que la resurrección es la confirmación divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Dice Romanos 1:4, dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Cuál es el Espíritu de Santidad? Pues el Espíritu Santo. Dice: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que esa fue la confirmación. Si Jesús no hubiera muerto sin pecado, hubiera sido considerado un buen mártir, nos hubiera limpiado de nuestros pecados, pero no hubiéramos tenido la eternidad con Dios, hubiéramos como quiera quedado separados. Pero la resurrección de Jesús vino y nos acercó al Padre, para que tuviéramos nosotros ¿qué? Acceso a su presencia y tener también derecho a esas moradas eternas de las que habla San Juan capítulo 14, el verso 1, cuando Jesús dijo: yo me voy a ir, pero voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces Jesucristo, también la segunda razón es que Jesucristo fue presentado ante dos cortes humanas. La primera corte fue la corte religiosa del Sanedrín. El Sanedrín era una corte religiosa judía. Eran un gran grupo de personas, donde era presidido por el sumo sacerdote, líderes o sacerdotes líderes ahí de los principales, y algunos de los principales fariseos y escribas. ¿Y qué es lo que decidieron ellos? Ellos en esa corte declararon a Jesucristo culpable y hicieron un veredicto de ¿qué? Sentencia de muerte.
Pero ellos no podían llevar a cabo la crucifixión porque no era costumbre de ellos. Ellos tenían que llevarlo con la corte de los romanos para que ellos llevaran a cabo la ejecución. Y la muerte de cruz era un tipo de ejecución de los romanos, no de los judíos. Por eso la segunda corte fue una corte secular, donde lo llevaron delante del gobernador romano Poncio Pilato. ¿Qué es lo que miramos? Que ambas cortes rechazaron la afirmación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, y ambos lo condenaron a la muerte. Pero la palabra de Dios nos muestra que aun cuando ambas cortes se unieron para impedir que se abriera la tumba de Jesús, ¿de qué manera? El concilio judío habían proporcionado un sello especial, y el gobernador romano una guardia de soldados armados. ¿Por qué? Porque le iban a poner una piedra ahí, le iban a poner el sello ¿de qué? Del Sanedrín, que no podía ser quebrado eso más que con pena de muerte. Y luego la guardia de los soldados romanos que estaban turnándose, vigilando para que nadie viniera a robar el cuerpo. Por eso dice Mateo 27:66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pero ¿qué es lo que sucedió? Wow, esto es maravilloso. Al tercer día intervino Dios directamente, rompiendo el sello, y la guardia romana se quedó paralizada porque ellos fueron testigos, aunque después se les pagó mucho dinero para que mintieran y dijeran que el cuerpo lo habían robado. Pues entonces, ¿qué es lo que estaban cuidando? Y porque era pena de vida. Ellos, si ellos algo pasaba, eran sus vidas las que estaban en peligro. Pero dice la palabra de Dios que al tercer día intervino Dios, el sello fue roto, la guardia romana quedó paralizada y fueron testigos de la resurrección. Y dice, Jesús salió de la tumba. Qué momento tan glorioso. Así que la resurrección canceló el veredicto del concilio judío y del gobernador romano, y públicamente respaldaba la afirmación de que Jesucristo en verdad es el Hijo de Dios. La segunda razón, que el sello que aseguró la tumba, ahora la palabra de Dios muestra que la resurrección es el sello seguro, que la promesa de perdón y de salvación para todo pecador que se arrepienta está dispuesta cuando la persona ponga su fe en Cristo. Entonces dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice entregado. Él no fue entregado para nuestra justificación, Él fue entregado para nuestras transgresiones. Él fue, en pocas palabras, Él murió por nuestros pecados, pero Él resucitó para nuestra justificación. Si Él nomás hubiera muerto, hubiera quitado nuestro pecado, pero la palabra de Dios nos muestra que no hubiéramos sido justificados. La resurrección de Jesús, Él garantizó la justificación de nosotros, y eso demuestra que la justificación del pecador dependía de que Cristo fuera levantado de los muertos. Así que en la resurrección miramos que intervienen los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Primeramente vamos a ver la intervención del Padre en la resurrección. Dice en el libro de Hechos capítulo 10 el verso 40, a este, refiriéndose a Jesús, Dios levantó, dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y también dice Hechos 13:30, mas Dios lo levantó de los muertos. Ahí está, ¿quién está hablando? Del Padre. Pero también nuestro Señor Jesucristo tuvo una parte muy importante en la resurrección, porque dice la palabra en el libro de Juan 10, capítulo 10, el verso 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla, tengo poder para volverla, dice, para poderla a volverla a tomar, para ponerla y tomarla. Y dice, y este mandamiento recibí de mi Padre. Y luego él dice, cuando le dijeron, mire qué edificio tan majestuoso, refiriéndose al templo de Herodes, porque sabe que de todos los templos que han tenido los judíos, el templo de Herodes fue el más grande, no el más majestuoso, porque el templo de Salomón fue el más glorioso. Ese tenía hasta mucho oro, pero el templo de Herodes fue el más grande. Y cuando la gente iba a la ciudad de Jerusalén, se quedaban todos con la boca abierta de mirar también la majestuosidad de ese templo de Herodes. Y los discípulos un día le dijeron al Señor Jesús, mira qué maravilloso este templo. Y Jesús, no refiriéndose a ese templo, sino a él mismo, él dice en Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo. Y no se refería al de Herodes, a él dijo, destruir este templo, dijo Jesús, y en 3 días lo levantaré. No dice va a ser levantado, dice lo levantaré. Estaba hablando de quién, de él mismo. También miramos al poder del Espíritu Santo interviniendo en la resurrección. Por eso dice Romanos 8:11,
Y si el Espíritu, mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que no nada más tenemos que entenderla, también tenemos que aceptarla. La resurrección tiene que ser aceptada. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. En pocas palabras, todo lo que estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Por eso dice Romanos 10:9: ¿cómo vas a aceptar tú la resurrección? Primeramente, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, hay una confesión que hacer. Número 2, si tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces el aceptar, ¿a qué se refiere? Que tienes que recibir la resurrección como la verdad absoluta revelada por Dios para que Él cumpla su propósito en tu vida. Entonces cuando tú vas a decir, ¿sabes qué? Esto sí tiene que ver conmigo, yo lo acepto, yo lo recibo, yo creo la verdad de Dios, yo la recibo en mi vida porque es para mi bien. ¿Y qué es lo que va a hacer? Te va a acercar a Dios, porque tú necesitas a Dios. Posteriormente dice en Hechos capítulo 17, el verso 30 y 31: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, ya pasó por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, dice, en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Así que tú tienes que aceptar la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es una confesión básica de tu salvación. O sea que cuando tú haces la declaración de fe que crees en el Señor Jesús, si tú no confiesas la resurrección, entonces ahí falta un elemento muy importante para que tú puedas recibir esa salvación. Entonces la palabra de Dios nos dice que debes de entenderla, debes de aceptarla, pero también debes de esperarla. ¿Cómo la vas a esperar? Filipenses 3, el verso 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, al cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, así que esta espera no es una espera pasiva, es una espera activa. ¿Cómo va a ser esa espera activa? O sea, en pocas palabras, mientras tú estás esperando que Él te levante o que venga por ti para que sea resucitado, número uno, tienes que recordar constantemente la importancia de la resurrección. Dice Primera de Corintios 11:26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabes que cada vez que tú tomas la Santa Cena, por eso es muy importante, ahí tú estás recordando la resurrección de Jesús y estás anunciando que Él viene por su pueblo? Posteriormente tienes que anunciarla, no nada más recordarla, tienes que anunciarla. Dice Hechos capítulo 4, el verso 2 en adelante, dice que estaban resentidos los líderes religiosos de que los apóstoles y los discípulos de nuestro Señor Jesús estaban enseñando al pueblo y estaban anunciando en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Qué significa esto? Dice que cuando ellos lo anunciaban, ellos estaban bien enojados. ¿Por qué? Porque había ocurrido un milagro muy grande. Y dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, dice, y de qué manera haya sido sanado, dice, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, dice, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, por Jesús, dice, este hombre está ahorita en la presencia de nosotros, está sano. Por eso dice en el libro de Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y tú tienes que prepararte para recibirla también. ¿Cómo te vas a preparar? Primeramente, todo lo que hacemos para llevar a personas al reino de Cristo. O sea, que cada vez cuando tú le presentas a alguien el plan de salvación y tú edificas a esa persona, todo lo que hagas trayendo personas para el reino y edificándolas terminará teniendo un significado y un valor eterno.
Por eso dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, y cuando pensemos en la resurrección, también vamos a motivarnos en la futura recompensa celestial. Mira la resurrección, dice, como un tiempo cuando todas nuestras luchas aquí en la vida van a ser recompensadas. Todo. Por eso dice Colosenses 3 del 1 al 4. Así pues, si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poner la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Te estás enfocando a lo mejor mucho en las noticias, en el coronavirus. Dice, no, ahorita es cuando más necesitas poner tu mirada en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida, tú estás guardado en Él, dice. Y cuando Cristo, nuestra vida, dice, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Contamos con el poder de la resurrección para contrarrestar también todo dominio del pecado en nuestra vida. ¿Como razón para qué? Para no pecar, para exhortarnos a que no tenemos razón para pecar. Porque si está en nosotros el poder de la resurrección, ese es el poder con el cual nosotros podemos pararnos y decirnos no al pecado. Y dice la palabra, y tenemos su ayuda. Por eso dice Romanos capítulo 6, el verso 11 al 13. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentes tu cuerpo como instrumento de iniquidad, sino preséntate como instrumento a Dios, dice, como vivo de entre los muertos, y los miembros, o sea, hablando de tu cuerpo, como instrumentos de justicia. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque Él te está dando esta oportunidad. Yo quiero hacer este llamado. Ahorita el coronavirus se está entronando en muchas partes. Así como tiene muchas coronas, se está entronando en los corazones y en las vidas de mucha gente. Pero los días del coronavirus están contados. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes que de toda esta cosa fea, negativa, oscura, va a salir algo bueno? Saldremos de esto mejores y más fuertes. Porque es cierto, decimos, estamos juntos, pero acuérdate la diferencia. El mundo dice, estamos todos en esto, pero yo te digo a ti, nosotros estamos juntos, pero no estamos desamparados. Nosotros sí tenemos a alguien que mire por nosotros. Yo recuerdo tiempo para atrás, cuando el presidente Trump quedó electo, mucha gente de la comunidad hispana aquí en esta ciudad de Austin, Texas, estaban asustados y estaban diciendo, wow, ahora sí va a venir la inmigración y nos van a llevar a nuestros países. Y yo me recuerdo que Dios me dijo, no, dile a la gente que la mano que los ha traído los va a sostener. Y cuando vino el presidente Trump hubo mucho temor, pero ¿recuerdas lo que Dios nos dijo? Presidentes han venido y presidentes se han ido, y tú todavía estás aquí. La mano que te ha traído hasta aquí es la mano que te va a sostener. Virus van a venir y virus se van a ir también. Pero acuérdate que este tiempo ya se está, cada día es un día menos, se está cortando ese tiempo. Y viene un tiempo para un grande avivamiento. Viene un tiempo de grande luz y viene un tiempo de grande gloria. Porque entre más densas estén las tinieblas, más gloriosa va a resplandecer la luz de nuestro Señor Jesús. No es casualidad que ahorita estemos celebrando la resurrección, y es simplemente para recordarnos que Él es el que tiene la verdadera corona puesta. Un día Dios va a convertir tu llanto y tu dolor en alegría, tu lamento en un baile, en una danza, tu desosiego, tu temor, tu ansiedad va a traer paz y serenidad, tu sufrimiento en recompensa. De las cenizas va a salir cosas nuevas, y Él todavía del polvo hace obras maestras. El que dijo no te dejaré ni te desampararé, todavía sostiene su palabra. No mires a las imposibilidades, mira las oportunidades que ahorita tienes. Tú puedes mirar lo que no vas a poder levantar, que no te vas a poder levantar en medio de toda esta circunstancia. Tú puedes mirar eso, toda la adversidad. No me voy a levantar, a lo mejor no en tus fuerzas, pero si tú empiezas a creer que Jesús ya venció todo esto, déjame decirte, la mano que removió la piedra de la tumba para que Jesús saliera y diera testimonio a la gente, va a ser la misma mano que va a remover la piedra de la tumba
de tu vida. Va a remover los obstáculos para que tú salgas del encierro en el que estás ahorita y des testimonio acerca de Él. Toma este tiempo para aposentarte en la presencia de Dios. Métete ahí al closet, ahí al yarda, al jardín, a tu carro. Toma tiempo con Dios y recuerda que el pecado no lo pudo hacer caer a nuestro Señor Jesús. El sepulcro no lo pudo contener y la muerte no lo pudo retener. Yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero que tú tengas la oportunidad de aceptar a nuestro Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Ahí donde estás, si tú le quieres entregar tu vida o te quieres reconciliar con Él, porque te habías apartado y ahorita con todo esto que está sucediendo te estás dando cuenta que es una de las señales del fin de los tiempos. No es el fin, pero es una señal. Hoy, ¿qué señal? Ha traído a todas las naciones a las rodillas. Pensamos que después de que pasó el 9/11 aquí, con la caída de las Torres Gemelas, la gente se iban a volver a las iglesias. ¿Y sabes qué pasó? Pasó algo que la gente por semanas o días se volvieron a Dios y a las cuantas semanas se olvidaron. Ahorita esto que se está alargando está siendo una oportunidad para cuando salgas tú de esto no vuelvas a ser el mismo. Porque si sales igual y sales peor, déjame decirte, no va a haber plaga más que la muerte, para que tú tengas la oportunidad de arrepentirte. Y Él no quiere eso. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fueran salvos por Él. Si tú estás listo para hacer esta oración, repite conmigo y dile: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo creo en ti, te entrego mi vida, perdóname de mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor y como mi único Salvador, y yo creo que Jesucristo resucitó de la muerte para que yo fuera justificado. Padre, en el nombre de Jesús, dile: escribe mi nombre en el libro de la vida, dame una oportunidad y yo te serviré el resto de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y acuérdate de mí cuando vengas por tu pueblo. Si tú has hecho esta oración, llama al teléfono que aparece en pantalla al 512-720-1969 y te vamos a hacer llegar un paquete absolutamente gratis de materiales en el cual tú puedes crecer, porque ya ahorita tú eres un discípulo de nuestro Señor Jesús. Pero también quiero hacer una oración por todos aquellos que nos miran, para que en este día glorioso tú le llames a más de 5 personas y tú les puedas decir: sabes que este día Jesús resucitó. Quizás haya personas que no hayan visto este mensaje, o hay algunas personas que todavía no se hayan levantado de sus camas y no se han dado cuenta que este es el día más glorioso, que si Cristo resucitó, también nosotros un día seremos levantados. Hagamos esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Padre, te pido por cada una de las familias que nos están mirando, pero sobre todo cada persona, la que ha recibido este mensaje. Padre, que cada persona sea un anunciador del mensaje glorioso de salvación. Que este día todo lo que hablemos sea de las noticias nuevas, las buenas noticias de salvación, de que Jesús resucitó, para la gloria de Dios Padre. Padre, en el nombre de Jesús te pido que así como la esperanza de resurrección, Padre, trae cosas nuevas, todo es hecho nuevo. También nosotros, que hoy empiece un nuevo tiempo, un tiempo de gloria, un tiempo de milagros, un tiempo de lo sobrenatural, un tiempo donde tu Espíritu continúe derramándose, haciendo milagros, para tener nosotros testimonio para la gloria y la alabanza de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga. Y aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Y aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Decimos de nuevo: aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por
la eternidad. Y aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Te adoramos, Cristo. De tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. De tu plenitud, Jesús, tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. De tu plenitud, de tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. De tu plenitud, de tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. La melodía de tu gracia llena mi vida de tu amor. La melodía de tu gracia lo hace todo nuevo. La melodía de tu gracia llena mi vida de tu amor. Gracia, y lo hace todo nuevo. Vamos a declararlo, y lo hace todo nuevo. Y lo hace todo nuevo. Lo haces todo nuevo. Y lo hace todo nuevo. La melodía de tu gracia llena mi vida de tu amor. La melodía de tu gracia lo hace todo nuevo. La melodía de tu gracia llena mi vida de tu amor. Y es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Él vive, Gracia sobre gracia, Él resucitó. gracia Ese poder sobre gracia. que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba, ese mismo poder nos resucitará en el día postrero. Y ese hombre lleno de poder, predicándole tanto a los judíos como a gentiles, estaba en aprietos, estaba en una gran necesidad. Ese hombre era Esteban, en el capítulo de los Hechos, verso 7, en el verso 55 y 56. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, viendo a los cielos, viendo él a los cielos, dijo unas palabras: he aquí, miro al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Aleluya, Él resucitó, Él vive por los siglos de los siglos. Así, iglesia, como quedó sembrada esa palabra en tu corazón, esa palabra que revoluciona nuestro espíritu, nuestro ser. También yo te quiero invitar a que siembres en el reino de los cielos. Puedes traer tus donaciones, tus diezmos, tus ofrendas a las oficinas de la iglesia,
o puedes entrar a nuestros sitios en internet, en las redes sociales, El Shaddai Austin, y puedes también buscar www.elchaddaiaustin.com, buscar donaciones, diezmos y poder sembrar en el reino de Dios. Me gustaría compartir el texto que tenemos en el Salmo 20 del versículo 1 al 4. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Les animo a seguir en las redes sociales para mantenerse conectado. Estamos en Facebook, en YouTube y en la página principal www.iglesiaelshaddaiaustin.com. Tenemos un anuncio importante que dar a la ciudad y al pueblo de Dios. Tengo que leer este anuncio. Estamos necesitando personas para llamar a través de las líneas telefónicas de Univisión que están pidiendo oración y buscando una iglesia. El Banco de Comida está buscando voluntarios para ayudar en el área de registración de datos de personas cuando van a los sitios de repartición de despensas de alimentos, voluntarios que hablen español y sean bilingües para servir mejor a la comunidad hispana. A los interesados pueden comunicarse con hermana Katy Valdés. El número telefónico es 512-720-1969. Puede usted registrarse y seguir ese número telefónico y buscar a la hermana Katy Valdés. Me gustaría terminar orando y bendiciendo al pueblo de Dios y agradecerles por su audiencia, agradecerles porque el Señor ha extendido las estacas de la iglesia El Shaddai por estos medios, y quiero declarar esta bendición para tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová de los ejércitos te dé paz. Gracias, gracias. Cristo resucitó. Amén. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. One, two, three, four. Aleluya. Aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó y brilla como el sol. consumió el temor y Me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Jesús ya es salvado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre
como el sol, brilla como el sol. Consumó el temor, me hizo vencedora, me hizo vencedor, más que vencedor. aleluya. Jesús ya exaltado por los siglos de los siglos. Aleluya. Jesús ya exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Oh, oh. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Para siempre. Oh sí, Jesús, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es. Vamos a declararlo. El que en mí vive hoy, vamos. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo. Una vez más, poder, vamos a creerlo. El mismo poder, el mismo poder al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Él vive, Por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. aleluya. 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 Mi Cristo vivo está. Se despojó de toda majestad, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección.